Muy buenas tardes con cada uno de ustedes. Los saluda Sarita Saavedra Grandes y le damos la cordial bienvenida desde la Oficina de Telesalud y Capacitación del Hospital 22 Tarapoto. Estamos encantados de tenerlos aquí, listos para aprender sobre la alimentación perceptiva en pacientes oncológicos. De hecho, será un evento bastante valioso para cada uno de nosotros y es un placer, pues, contar con la presencia de la licenciada en nutrición, doctora María Elena Farro Roque. Bienvenida, doctora. Gracias. Desde ya le agradecemos por hacer el tiempo para estar aquí. Sabemos que está un poquito delicada de salud, pero igual ella está acá con nosotros. Somos conocedora de su gran compromiso con el desarrollo personal y profesional de nuestra institución. Asimismo, debo recordarles que al finalizar la ponencia pueden hacer llegar sus inquietudes a través del chat del Zoom o solicitar la activación del micrófono con la reacción de levantar la mano. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a comenzar con nuestra ponencia. Buenas tardes, doctora María Elena Farro. Gracias por estar con nosotros. Es un honor contar con su presencia. Le escuchamos. Muy buenas tardes con todos los participantes de la telecapacitación y agradecerle la invitación de la doctora Sarita Saavedra y darles también a la bienvenida de todos los participantes y agradecerles también por su tiempo. Vamos a dar por iniciado esta presentación sobre alimentación perceptiva en pacientes con cáncer. Iniciaré diciendo que el cáncer es una enfermedad de alta morbilidad y mortalidad que por sí misma y por los tratamientos específicos que se utilizan para su control es capaz de producir desnutrición. En realidad el cáncer ya pues constituye un problema de salud pública a nivel mundial y se ha catalogado como una patología de elevados costes. En el mundo existen 50.6 millones de personas viviendo con cáncer. En el 2018 se diagnosticaron 3.8 millones de casos nuevos de cáncer en las Américas. En la actualidad, el cáncer es la segunda causa de muerte en la población peruana después de las enfermedades cardiovasculares. La presencia del cáncer a nivel digestivo es uno de los más frecuentes en nuestro país y gran parte de los pacientes sometidos a intervenciones y a tratamientos que en algún momento llegan pues a hacer desnutrición. Además debemos decir también que un elevado porcentaje de estos pacientes oncológicos presentan algún grado de desnutrición, aproximadamente entre el 30 a 80%, por su pérdida de peso, y la pérdida de peso de estos es involuntaria. Debemos tener en cuenta, aquí le estoy presentando algunas sustancias de la dieta, digo y enfatizo que aumentan el riesgo de cáncer. Una dieta baja, por ejemplo, en antioxidantes, es decir, escasa en alimentos de origen vegetal como frutas, como verduras, como hortalizas, legumbres, frutos secos, las semillas, o alimentos ricos en omega 3 como pescados azules, aceite de oliva, etc. También no comer ese tipo de alimentos aumentan el riesgo de cáncer, ¿no? Asimismo, la sal y los platos de alimentos elaborados con excesiva cantidad de sal, ¿no? Va a ser un riesgo alto en lo que puede ser un cáncer de estómago, un nasofaringe. Una abundante ingesta de alimentos ultra procesados, ¿no?, que ahorita se expenden en gran cantidad en las grandes ciudades, y bebidas azucaradas también tienen un riesgo alto de cáncer, ¿no?, aproximadamente de un 65%. El tabaco y el alcohol aumentan todos los tipos de cáncer, sobre todo el de cabeza y cuello, esófago, hígado, colorectal, estómago, mama, etc. Una abundante ingesta de embutidos y el consumo de carne roja puede estar relacionado con alto riesgo de cáncer colorectal. Presentar alteración de la microbiota intestinal
puede estar relacionado también con varios tipos de cáncer y directa con cáncer colorectal. La suplementación sin revisión médica y por encima de los valores de normalidad, que muchas veces nos automedicamos sin hacernos un estudio previo y nos automedicamos algunos suplementos, algunas vitaminas, ¿no? En este caso pueden estar relacionados, por ejemplo, el selenio con el riesgo de cáncer de próstata y la vitamina E y A en lo que respecta al cáncer de pulmón. El exceso de alimentos ahumados, que muchas veces se expenden en la ciudad, también puede estar relacionado con cáncer de estómago. La ingesta de bebidas y comidas excesivamente calientes, pero digo, durante un tiempo prolongado, puede ser un alto riesgo de un cáncer de esófago. Un exceso de compuestos nitrosos en la alimentación, como los nitratos y los nitritos, hidrocarburados, aromáticos, policíclicos, puede ser en brasas, a la parrilla, que nosotros tanto aquí, por lo menos en la ciudad de Tarapoto, se expende, también puede ser un alto riesgo de contraer algún tipo de cáncer. Es así que tenemos también muy conocidos, creo que ya por todos, se hace mucho, se recalca el consumo del tabaco, por ejemplo, como un alto riesgo, el uso nocivo de alcohol, la baja ingesta de frutas y verduras y la inactividad, estar no realizando ningún tipo de actividad física. Estos también son riesgos muy altos, que también tener el riesgo alto de contraer cáncer. En lo que respecta a la dieta y cáncer, le podemos decir que la dieta en general, nosotros, bueno, en esta presentación me voy a hablar sobre todo de los pacientes con cáncer que están recibiendo alimentación por la vía oral, porque el tema es bastante extenso y vamos a hablar específicamente de los que pueden recibir la alimentación por vía oral. Las dificultades para realizar una dieta correcta y los problemas nutricionales son una complicación habitual de los pacientes con cáncer. Las alteraciones generales inducidas por la neoplasia se suman los efectos locales, especialmente en los tumores del tubo digestivo, y los efectos secundarios de la cirugía, puede ser la anorexia, puede ser los casos de la quimioterapia, diarreas, vómitos, ¿no? En muchas ocasiones dificultan o impiden la alimentación oral del paciente. Aunque la alimentación artificial permite actualmente, ¿no?, y en muchos casos, mantener satisfactoriamente el estado nutricional, sin embargo, siempre debe intentarse la alimentación oral con alimentos naturales. La utilización de suplementos constituye también un complemento importante de la dieta oral, sobre todo en aquellos pacientes que por largo tiempo comen muy poco. El consumo de la ingesta energética es muy pobre y entonces habría que también complementar la dieta con algunos suplementos. Entonces, como les decía hace un momento, hay una serie de causas que pueden ocasionar la desnutrición en pacientes con cáncer, ¿no? Desde las causas relacionadas con el propio tumor, los factores relacionados con los hábitos del paciente y desde también las causas relacionadas con los tratamientos antineoplásicos, como les decía, la cirugía, la quimioterapia, la radioterapia, que varios de ellos tienen se presentan una serie de trastornos, ¿no?, que van a afectar al paciente significativamente. Entonces hablaremos muy brevemente de los efectos del tratamiento del cáncer en la nutrición. Por ejemplo, tenemos a las cirugías que dificultan la alimentación durante el periodo postoperatorio, ¿no?, que junto al incremento de las necesidades nutricionales por el propio estrés metabólico que produce y el aumento de las demandas que conlleva la cicatrización de los tejidos, favorecen la desnutrición, ¿no? Entonces, es así que nuestra intervención nutricional es importante, ¿no?, desde lo que
realiza una evaluación, vamos a decir, subjetiva, antropométrica, para evaluar al paciente y ver también las condiciones de salud después de la cirugía, ¿no? Como ver también sus costumbres, ¿no? Tener en cuenta todo ello. La quimioterapia, como las náuseas y vómitos, son los efectos que con más frecuencia deterioran la capacidad de alimentación normal. La mucositis, por ejemplo, es el daño, la inflamación de todo lo que es la cavidad de las mucosas, ¿no? Es también uno de los efectos secundarios de la quimioterapia, originada por la toxicidad de la misma sobre el área de trabajo digestivo alto. Produce también alteración del gusto, del olfato, haciendo de que la alimentación sea, pues, para nosotros como nutricionistas un poco más difícil de poder atenderle, pero de todas maneras tenemos que ver las alternativas que podamos brindarle, disminuyendo todo ello, incluso en el paciente, la motivación para comer e influyendo negativamente sobre el apetito. Entonces, aquí necesitamos de una serie de estrategias para motivar al paciente a que pueda consumir sus alimentos. La radioterapia puede estar asociada a complicaciones agudas y crónicas, con implicancias nutricionales muy importantes. En general, los efectos secundarios agudos ocurren durante el tratamiento y pueden durar hasta 2 o 3 semanas tras la finalización del mismo, ¿no? A veces se encuentra una debilidad, nuevamente náuseas, vómitos, ¿no? Diarreas. Entonces, ante lo expuesto anteriormente, se nos presenta, decimos, pues, cuáles son los objetivos nutricionales para el paciente con cáncer. Y uno de ellos, principalmente, es evitar la desnutrición y las complicaciones que se pueden derivar de los tratamientos, del estado de salud del paciente, ¿no? Otro de los objetivos es mejorar la tolerancia a los tratamientos antineoplásicos y favorecer su eficacia. Un paciente que esté bien nutrido va a poder afrontar de la mejor manera los tratamientos que están para ellos específicos que necesitan para el control de la enfermedad. De allí deriva la importancia de nuestro trabajo en los pacientes con cáncer, ¿no? Y luego mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. Entonces nosotros utilizamos una serie de estrategias. Vamos a mejorar la calidad de vida, teniendo también la oportunidad de que ese paciente se alimente con lo que él desee, con el confort que él necesita, ¿no? Y de esa manera también vamos a lograr mejorar la calidad de vida del paciente con cáncer. Bueno, aquí abordaremos la distribución energética de un paciente oncológico. En relación al perfil calórico, deberá ajustarse respecto a lo recomendado habitualmente. Tenemos las recomendaciones de acuerdo a la edad del paciente, de acuerdo al peso que tiene, a la edad, aumentando algo el aporte de proteínas y disminuyendo el de grasas. El perfil o la distribución porcentual de la energía aconsejable es la siguiente. Proteínas de la energía total que consume un paciente, el 10 a 15% deben ser dadas por las proteínas. El 30% del total de energía que el paciente necesita, 30% deben ser provenientes de grasa. Y el total de energía que el paciente necesita, 50-55% deberán ser hidratos de carbono, de los cuales hidratos de carbono simple van a darse menos al 10%, y los hidratos de carbono complejos estarán pues en una relación del 45 a un 50% del total de energía. En relación al perfil lipídico más conveniente en cuanto a la distribución de la energía sería ácidos grasos 7%, ácidos grasos monoinsaturados
de un 10 a 18%, y los ácidos grasos poliinsaturados alrededor de 7%. Entonces, en total, de la energía total, aproximadamente se le debe dar 30%. En relación a los micronutrientes, el aporte tanto de vitaminas y minerales será el establecido por el RDA, que viene a ser las ingestas recomendadas diarias para las personas, intentando evitar las deficiencias y los aportes excesivos de estos minerales o vitaminas. Aquí se presentan algunas recomendaciones nutricionales generales en los pacientes con cáncer. La dieta debe adaptarse a la situación individual de cada paciente. Es decir, el paciente si se encuentra estable, si ha salido de un posoperatorio, de una quimioterapia, de una radioterapia, va a ser muy importante a un paciente tratarlo en forma individualizada. La cantidad de macro y micronutrientes debe compensar las necesidades producidas por los trastornos metabólicos y la mala utilización de los nutrientes, ¿no? Ahí veremos a las vitaminas, minerales que se puedan dar para los pacientes de acuerdo a su estado de salud. La dieta debe ser saludable y asegurar aporte de vitaminas y oligoelementos minerales, así como la cantidad necesaria de proteína individualizada. Es decir, no tenemos que hacer un uso indiscriminado de la utilización de vitaminas o minerales que nos expenden, porque antes de eso tiene que haber una revisión médica. Aportar 35 mililitros de líquido por kilogramo de peso por día y aumentar a 40 mililitros en caso de pérdidas por fiebre, por diarrea, ¿no? De repente después de haber recibido el tratamiento. En relación a las proteínas, aportar desde 0.8 a 2 gramos de proteínas por kilogramo de peso por día. SPEN, que viene a ser una organización que se dedica al trabajo de lo que es las recomendaciones para los pacientes con cáncer, nos dice de que debería de incluso llegarse hasta 1.5 gramos de proteína por día, ¿no? Y en relación a la energía, aportar más o menos de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso por día al día. Continuando, tenemos que tener en cuenta que la dieta debe ser apetitosa y estar bien presentada. Esto es un detalle muy importante en los pacientes con cáncer. Hemos visto que hay una serie de trastornos que le ocurren a los pacientes con cáncer, y uno de ellos es pues, la falta de apetito. Y si nosotros presentamos una alimentación pues desaliñada, que no tenga color, que no impacte lo primero al paciente, que es a través de la vista, entonces no se va a animar a comer, que expenda un olor agradable, ¿no? Entonces, ese es el trabajo que como nutricionistas tenemos que enfatizar en los pacientes que tenemos hospitalizados, y también en hacer una educación a los familiares, a aquellos que están en casa. Planificar horarios e ingesta según astenia. Encontramos pacientes muy debilitados, muy fatigados, como les decía, también con anorexia, con falta de apetito. Y es importante, por eso decimos y enfatizo, que debe ser un tratamiento nutricional individualizado, por el tema de que también tenemos que ver la forma en que el paciente va a consumir sus alimentos, planificar bien cuántas veces le vamos a dar en forma fraccionada. Entonces, qué horarios es donde mejor recibe los alimentos, y eso lo vamos a conseguir cuando tengamos una conversación con el mismo paciente. Luego tenemos controlar las ingestas y suplementar las comidas si se precisa, porque si el paciente está evolucionando favorablemente, no lo necesita, pero aquellos pacientes que por un largo tiempo, ha pasado más de una semana, y que no consume sus alimentos en forma adecuada, entonces es importante alcanzar, y si nosotros lo determinamos,
de repente llegar también a proporcionar una nutrición artificial si fuera necesario. En relación a la suplementación con omega 3 para disminuir la pérdida de masa muscular, en este caso vemos pacientes, el cáncer es una enfermedad muy inflamatoria, y entonces se puede ya consumir algunos suplementos, aunque muchos estudios han indicado que es más preventivo, no hay mucho cambio, pero de todas maneras lo podemos usar como para que veamos si realmente el paciente, cuando el paciente lo necesita, ¿no? Para disminuir un poco la inflamación y mejorar las técnicas, así como una grasa también saludable que se le pudiera aportar. Suplementación con otras vitaminas y minerales son el caso de déficit, por ejemplo, también cuando sea necesario, y por eso que tenemos que estar en constante evaluación de los pacientes para saber cuáles son aquellos que realmente necesitan de alguna suplementación con alguna vitamina y mineral. Y luego tenemos la ingesta de alimentos saludables y antioxidantes, siempre que sea posible, como les digo, no haciendo uso indiscriminado de estas sustancias. Y entonces, cuando ya hemos visto todo este tema, cómo pudiéramos abordar en relación a los requerimientos en cuanto a las calorías, los macros, los micronutrientes, vamos a ver de una manera muy práctica qué podemos hacer, qué medidas podemos adoptar para prevenir, combatir la malnutrición en pacientes con cáncer. En principio, cuidar el ambiente durante la comida, es decir, comer acompañado en un lugar tranquilo, alejado de la cocina porque expide olores muy fuertes. Entonces, en un plato pequeño, porque cuando se le ve un plato demasiado grande también, el paciente como que se va teniendo vamos a decir, se siente que tendría que terminarlo todo o siente que come muy poco, ¿no? Y masticando despacio para favorecer la digestión. Evitar los olores, como les decía, de ambientes muy fuertes mientras come y mientras reposa. Sentarse a la mesa en una postura que facilite la ingesta del alimento. Una espalda recta, hombros hacia adelante, pies firmes y apoyados en el suelo. Y tratar que el paciente esté lo más cómodo posible, ¿no? Empleo de ropa holgada y que no comprime el abdomen para que pueda alimentarse. Es importante también realizar de 5 a 6 comidas ligeras diarias. Hay que respetar de eso la importancia de tener una anamnesis alimentaria con el paciente, respetar los gustos y preferencias del paciente, hay que ser creativo en la preparación, hay que ver la presentación del plato que le vayamos a dar, la textura, porque muchos de ellos, como les decía un momento, pueden tener mucositis, pueden tener algunas heridas en la boca, bastante inflamada, y tendremos que ver de repente que no le podamos dar de repente alimentación sólida, podrá ser una alimentación blanda, o de repente no lo tolera aún así, de repente tenemos que hacerle un poco licuada, comida espesa, ¿no? Y sobre todo, lo más importante, que haya una variedad de los platos que se les pueda ofrecer. Tome los alimentos con mayor aporte energético en los momentos de más apetito, y es preferiblemente en el desayuno. ¿Por qué? Porque durante toda la noche ha descansado y hay un reposo gástrico, entonces por la mañana va a tener mejor aceptación los alimentos, y hay que aprovechar a que el paciente coma pues de mañana las comidas de poco volumen, pero si es posible unas 3 comidas en el día, en el periodo de la mañana, porque ya esta se va alterando conforme va tomando su tratamiento, sus pastillas o medicamentos, ¿no? Y como les decía hace un momento, hay que flexibilizar los horarios de ingesta, es decir, también un acuerdo con el paciente, ¿no? Donde nos pueda de repente ayudar en qué horarios tendría que cumplir estas 5 a 6 comidas que se le está proponiendo. Ver alrededor de 6 a 8 vasos diarios de agua, que pueden ser el agua natural,
o también a través de algunas infusiones naturales, los jugos, algunos batidos, y hay que siempre explicar que esto sea a pequeños sorbos y que de preferencia que sean fuera de las comidas, no junto con las comidas. También es importante extremar la higiene de la boca, es decir, lavarse los dientes, la base de la lengua, tras las comidas con cepillo de cerdas suaves, dentífrico fluorado, emplear algún colutorio comercial o natural, una infusión puede ser de manzanilla, de bicarbonato o de sal diluidos tras el cepillado, y también se puede utilizar alguna crema labial para evitar que se agrieten los labios. Todo ello tendríamos que estar siempre pendientes de darles esas recomendaciones. Realizar, si es posible, la actividad física ligera, un paseo durante unos 15 minutos antes de las comidas y después de la ingesta, y reposarse en mi sentado durante unos 20 minutos. Es algo que esta actividad de física ligera les va a ayudar, sobre todo también a que abran el apetito, ¿no? Entonces es importante que esta no sea pues un ejercicio fatigado, agotador, ¿no? Por eso se les pide un pequeño paseo. Tener un horario regular y diario para ir al baño. Si presenta dificultad para la evacuación, puede masajear de forma rotatoria el abdomen en sentido de las agujas de un reloj, y eso también le va a ayudar. De repente también un horario regular, donde también van a tener, sobre todo por las mañanas, que puedan hacer esta medida. Yo creo que les va a ayudar a que puedan tener un horario regular. Elegir alimentos de sabor y olor suave. Eso es lo bienvenido para este tipo de pacientes que sufren de cáncer, ¿no? La textura debe ser homogénea, puede ser cremosa, la consistencia puede ser blanda, cocinado sencillo, puede ser cocido, puede ser hervido, puede ser a la plancha, ¿no? Y de fácil digestión en momentos de poco apetito o de digestiones pesadas, ¿no? También las féculas, como por ejemplo las galletas, el pan, el arroz, ¿no? Las pastas, los cereales, son alimentos que sí pueden consumir los pacientes. Las verduras, como por ejemplo la papa, la calabaza, la zanahoria, las verduras como el zapallo, etcétera, también pueden consumir. Las carnes, como las aves, como el pollo, el pavo, el conejo. El conejo y el cuy también pueden estar dentro de ellos, se puede consumir, y el pescado. El pescado, por ejemplo, hay una serie de pescados que pueden consumir, y lo que hay que evitar que estos sean pues demasiado condimentados, ¿no? Tenemos el queso fresco o blanco también, el huevo cocido en tortillas, los postres como el yogur, el flan, las natillas, las frutas en almíbar o en compota, siempre y cuando también hay que tener en cuenta que hay que limitar también la cantidad de azúcar, ¿no? O como la misma azúcar de las frutas. Evitar los lugares donde se cocina, como les decía hace un momento, la comida de olor fuerte, los irritantes, el tabaco y el alcohol que sequen la boca y alteren el gusto de los alimentos. Reducir si tiene dificultad para comer o la saciedad precoz, por ejemplo, verduras de hoja verde como el repollo y las coles, porque van a llenarse de gases. Las carnes rojas, evitar las partes muy grasas de la ternera o del cerdo, como el tocino, las vísceras y los embutidos, siempre prefiriendo el consumo de las partes magras, que quiere decir carne sin grasa, y partes que sean de la carne lo más suaves posibles. Reducir si tiene dificultad para comer el consumo de los pescados. Hay que reducir, por ejemplo, algunos pescados que sean de difícil digestión, puede que tengan omega 3, pero que resulte la digestión pesada. Entonces habría que tener en cuenta, y sobre todo si les vamos a dar ese tipo de alimentos, habría que tener en cuenta la forma de preparación, como por ejemplo pueden ser al horno, a la plancha o cocidos, ¿no?
Los alimentos muy calientes, muy fríos, los picantes y las salsas también se deberían de reducir el consumo. El exceso de grasa o cebo, los arrebozados, los alimentos en conserva y los ahumados o en salazón, que ya lo dijimos hace un momento. Y aquí tenemos algunos consejos nutricionales en el enfermo oncológico, sobre todo para aquellos pacientes que tienen por el propio tratamiento, pueden presentar pues las náuseas y los vómitos, que es muy común que se presentan, ¿no? Es aconsejado, por ejemplo, alimentos fríos o a una temperatura ambiente, aumentar la ingesta líquida, ¿no? Pero sí limitar más bien los olores fuertes, el exceso de grasa, líquidos durante la comida, alimentos muy condimentados, y generalmente lo que se pudiera dar son comidas frecuentes y poco copiosas para tratar a este tipo de malestar, comer y beber despacio, reposando después de las comidas con la cabeza elevada. Incluso se le puede pedir a su médico que le recete, si fuera necesario, algunos antieméticos, pero según prescripción. Las diarreas, es aconsejado alimentos fríos o de temperatura ambiente, aumentar la ingesta líquida y limitar también disminuir la ingesta de fibra, porque los alimentos como las verduras y las frutas tienen alto contenido de fibra. Entonces, si es que el paciente presenta diarreas, hay que disminuirlas, evitar el exceso de grasa. Y una de las pautas generales es comidas frecuentes y poco copiosas, comer y beber despacio. No hay necesidad de evitar la lactosa, pero sí, lo que sí es necesario ver también con una prescripción médica, algunos antidiarreicos de ser necesario. Alimentos productores de gases no está limitado el consumo. Líquidos durante la comida, que estén comiendo y a la vez también tomando bebidas, tampoco no. Alimentos muy condimentados, bebidas con cafeínas y alcohol. El estreñimiento, aconsejado, aumentar la ingesta de líquido, y aquí sí más bien indicamos las verduras y las frutas, porque el contenido de fibra que tienen. Y además a esto podemos agregar que se aconseja ejercicio regular si el paciente puede realizarlo, y puede ser necesario tal vez un laxante, de repente natural, si en caso fuera necesario. Los problemas de masticación y deglución pueden ser por muchos motivos, por la mucositis que pueden presentar, ¿no? Por problemas de repente de un cáncer de faringe, ¿no? De esófago. Entonces, aumentar las calorías y proteínas de la dieta, suplementar con alto contenido de calorías y proteínas, aumentar la ingesta de líquidos y alimentos a temperatura ambiente o fríos. Hay que limitar los alimentos excesivamente muy condimentados. Y ante esos problemas de masticación y deglución, se recomiendan comidas frecuentes y poco copiosas, y comer y beber despacio. Los beneficios de la alimentación durante el tratamiento es comer bien mientras se encuentra el tratamiento contra el cáncer. Podría ayudarle a sentirse mejor. Nosotros sabemos que la nutrición es un pilar muy importante para la salud de las personas. Entonces, toda esta presentación va a ayudar a los pacientes a que puedan mantener un nivel elevado de fuerza y de energía, ¿no? Mantener su peso y las reservas de nutrientes de su cuerpo, tolerar mejor los efectos secundarios relacionados con el tratamiento, sea esto de la cirugía, de la quimioterapia, de la radioterapia, ¿no? Y también es importante una buena alimentación adecuada que pueda consumir, y que nosotros pues tengamos eso de que hacer un seguimiento al paciente que sí de verdad está tolerando la dieta, asegurarnos de hacerle un seguimiento. Es decir, que los beneficios también van por el tema de reducir el riesgo de las infecciones que pueden presentarse. Entonces, llegamos a lo que respecta a las conclusiones. En las últimas 2 décadas se han mejorado las estrategias de detección temprana del cáncer, es decir,
vemos que se aplican una serie de instrumentos para evaluar el estado nutricional de los pacientes, ¿no? Pero todavía aún son insuficientes, ¿no? Es necesario que realmente se realicen en los establecimientos donde tengamos pacientes con cáncer exhaustivos esta evaluación, esta valoración nutricional tan importante para poder nosotros hacerles un control y un seguimiento, ¿no? Un buen estilo de vida es una manera barata, gratificante y bastante efectiva para disminuir el riesgo de sufrir numerosos tipos de cáncer. Es decir, los estilos de vida como tomar agua, como alimentarse en forma saludable, como tener un estado emocional también saludable, todo ello va a prevenirnos esta enfermedad, ¿no? Y numerosos tipos de cáncer en realidad. Tanto el sedentarismo como numerosos aspectos dietéticos nutricionales relacionados según el Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer son una buena parte de las muertes por cáncer, es decir, que están muy relacionados con lo que comemos. Un buen estado nutricional puede ayudar al organismo a enfrentarse mejor a los tratamientos o a las intervenciones quirúrgicas previstas y está relacionado con un mejor pronóstico. Entonces, de allí la importancia que tenemos que brindarle a una alimentación y a una atención integral en nutrición al paciente. Y cuando les decía, el paciente no puede tolerar la vía oral, pues no podemos dejarlo que no coma, sino que tenemos que buscarle alternativas. Y en eso es que por ese motivo tenemos que individualizar a los pacientes con cáncer, ¿no? Y hay que ver que podemos llegar a tener algún soporte nutricional en función de la situación clínica del paciente. Y hay que tener en cuenta también el tipo de neoplasia que tiene. Pero lo que también es importante y debemos enfatizar, sin olvidarnos de la voluntad del paciente en la toma de las decisiones. Eso es lo que puedo decirles en este tema que está preparado para todos ustedes. Bien, gracias doctora por su ponencia. Entendemos que está un poquito mal de la garganta, así que de todas maneras excelente la ponencia y el esfuerzo que usted también está haciendo por brindarnos un poco de sus conocimientos y experiencias. Bien, si tuvieran ustedes alguna pregunta, por favor, pueden hacernos llegar por el chat o si alguien quiere participar. Bien, tenemos una pregunta. Máximo Cudeña Rengifo, muchas gracias por la pregunta, señor Máximo. ¿Es verdad que las células neoplásicas prefieren los glúcidos como fuente principal de energía sobre los aminoácidos y ácidos grasos? En realidad, no es que tengan una preferencia, pero sí realmente vemos que puede haber con mucha más facilidad, ¿no? Una alteración, vamos a decir, en los tratamientos que se pudieran dar, ¿no? Pero en realidad el paciente, estamos hablando, ¿no?, del paciente que tiene, en este caso, más estable que los que puedan llevar quimios o radioterapias, entonces necesitan tener un consumo limitado de estos nutrientes como son los glúcidos, sobre todo para que no haya alguna alteración en los tratamientos. Bien, gracias doctora por la respuesta. Javier Rengifo, bien, le vamos a activar el micrófono para que pueda hacer su consulta. Buenos días o buenas tardes, señor Javier Rengifo. Buenas tardes, licenciada. Ya habla el señor Javier Rengifo. Escuchando la ponencia excelente, por supuesto, de todos los ponentes que estamos estudiando durante este tiempo. Nada, para hacerle dos preguntas a la doctora. El valor nutricional en estos pacientes y las claves nutricionales, ¿cuáles de ellos son los más importantes? ¿El valor nutricional del estado del paciente o las claves nutricionales? Gracias. El valor, no entendí. Sí, el valor nutricional. ¿Podrías, perdón, señor Javier Rengifo, ¿podrías por favor un poquito nuevamente hacer la pregunta?
Y el valor nutricional es Hablaba si el valor nutricional. más importante, ¿no? Señor Javier. Ya, doctora, el valor nutricional está comparado con las claves nutricionales. Claro. El valor nutricional de los alimentos es muy importante y de ahí nosotros vamos a determinar los planes para que el paciente consuma los requerimientos que él necesita. O sea, el valor nutricional es parte de los planes o guías alimentarias para los pacientes, no solamente oncológicos, ¿no? Sino en general. Y son de suma importancia tenerlos en cuenta. Bien, gracias, doctora. Tenemos otra pregunta. Gloria Francisca Quijandría, muchas gracias. ¿La obesidad es un factor de riesgo para el cáncer? Así es. La obesidad es un factor, vamos a decir, alto de riesgo para el cáncer, ¿no? Realmente hace que las personas se compliquen mucho más y tenemos que los tejidos grasos son los que mayormente tienen, vamos a decir, brindan las puertas abiertas para que la enfermedad y las células malignas pues tengan un mayor crecimiento, ¿no? Entonces la obesidad deberíamos nosotros de enmarcarnos en la prevención de la obesidad porque realmente la obesidad es de muy alto riesgo para contraer en este caso un cáncer, ¿no? Y otras enfermedades. Tenemos una enfermedad inflamatoria y que de alto riesgo para contraer las enfermedades cancerígenas. Bien, realmente usted ha mencionado también durante su exposición las complicaciones más frecuentes de los pacientes que sufren cáncer, ¿no? Es la desnutrición y una de las primeras causas de tener cáncer también está la parte de las vías digestivas. Entonces, ¿qué tan importante es pues la alimentación adecuada en estos tipos de pacientes, ¿no? Hablaba también de que, si bien es cierto, estos tipos de pacientes tienen que tener un tipo de alimentación especial, pero eso no denota pues que esa alimentación sea como que atractiva, ¿no? De colores, para que pueda pues la persona afectada con estas patologías puedan también ellas aportar y generar un ingreso alimentario adecuado. Bien, Jacqueline Torres nos pregunta, ¿por qué el exceso de vitamina A y E puede aumentar el riesgo de cáncer de pulmón? ¿Esto es cierto? O sea, en los estudios que han realizado, se han dicho de que realmente no hay evidencias científicas que pudieran decirse que la vitamina A o la vitamina E puedan mejorar. Lo que sí más bien se puede hacer es que normalmente en una etapa de prevención, si la persona lo necesitaría, sí pudiera consumir la vitamina A, pero cuando la persona ya tiene la enfermedad, los excesos de la vitamina A o E pueden aumentarse estos riesgos porque tienen un grado de toxicidad para ese tipo de enfermedades. Bien, gracias. Máximo Cudeña, ¿es verdad que una dieta alineada al ADN podría prevenir el cáncer? Realmente se han hecho ya estudios, se están haciendo incluso estudios, pero hasta la fecha no hay nada congruente establecido, ¿no? Realmente se ha visto que hay una serie de incluso de sustancias inmunomoduladoras, se dice, ¿no?, que la inmunonutrición también pudiera, como el caso de la glutamina, el caso de otras sustancias que pudieran mejorar, pero de los estudios que se han realizado, igual que también lo que dice el ADN, realmente, porque cada uno tenemos nuestra propia microbiota intestinal, pero realmente eso no está todavía, vamos a decir, no está ya establecido que haya directamente que lo podemos usar. Por eso es que las grandes organizaciones que manejan el tema de cáncer no las traen consigo para indicarlas en sus protocolos que ellos tienen de manejo para el paciente con cáncer, ¿no? Están en estudio la ADN, está en estudio la inmunonutrición también. En algunos tipos de cánceres
sí salen adelante con estudios previos, con alguna, vamos a decir, estudios de los mismos médicos que pueden ver que si realmente pueden tener algún avance. Pero realmente no incluso se han hecho como 3 estudios con inmunomoduladores y se ha visto que, bueno, en uno no cambia nada. O sea, es ni bueno ni malo darle, ¿no? Por eso es que como todavía no está demostrado, todavía no se puede. Bien, gracias, doctora. Jimena Jiménez. Buenas tardes. ¿Cuál es el principal diferencia que se puede encontrar dentro de la dieta de un paciente pediátrico oncológico y un paciente adulto? Bueno, ahí tendríamos que ver, es importante en el paciente las cantidades de los alimentos que se le brinda. En realidad, es el tema también de la misma textura, la consistencia de los alimentos que se le pueden brindar. Y como les decía, a un inicio, yo tomé el tema de lo que era nutrición, alimentación perceptiva, era justamente por los niños, pero también podemos traer a colación ese término de perceptiva, por el término de lo que es también para las personas, adultas, ¿no? Porque realmente lo perceptivo entra por el tema de la reciprocidad. Entonces, la reciprocidad de darle de una madre a su hijo, ¿no? Y su hijo también a la madre. Entonces, les decía de una alimentación que sea perceptiva, de crear un ambiente saludable, y yo creo que ahí no habría la diferencia entre lo que sería el niño y el adulto, porque los dos necesitan un confort, necesitan que en este caso, si es una persona adulta, el hijo o el acompañante le ayude a poder alimentarse. Es decir, la alimentación, en este caso, sería la diferencia por el tema de en principio por el tema de la cantidad que se le pueda brindar, de las texturas, del tamaño que podamos darle, el número de comidas a los niños y de darle los momentos que los niños también puedan consumir sus alimentos, el acompañamiento que puedan tener también. Entonces, es importante realmente que en realidad las personas tengan pues este tema de verlo, la alimentación como, ¿qué como? Como ya les había dicho, ¿no? ¿Qué como? Y luego, ¿con quién lo como? ¿Qué es lo que voy a comer? Y el ambiente donde yo también voy a comer. Y eso entra por el tema del acompañamiento, de no dejarlo solo, de estar siempre ayudando al paciente de cáncer, ¿no? Bien, gracias. ¿Puedes, por favor, regresar? Bien, la licenciada Lucy Amelia Villeda. Gracias, licenciada, por su pregunta. Buenas tardes, doctora Farro. La galartina, que contiene muchos alimentos para su conservación, por ejemplo, el pan integral, ¿es cierto que predispone a cáncer? No, o sea, en realidad, son algunas sustancias que pudieran ser, riesgosas en alto consumo. Como le dije, yo he mostrado en las diapositivas muchas sustancias que de pronto hasta nosotros mismos lo consumimos, ¿no? Pero es un alto riesgo, no quiere decir que esto de cáncer, sino que es el consumo repetitivo y en alto riesgo pudiera predisponer, ¿no? Como usted bien lo dice. Bien, la otra pregunta. Nuevamente, señor Máximo, ¿es verdad que el consumo de alimentos modificados genéticamente aumentan el riesgo de padecer cáncer? En lo que respecta ahorita, tenemos corrientes que defienden a los alimentos pues transgénicos, orgánicos, ¿no? Y lo que nosotros en la actualidad venimos comiendo una gran cantidad de alimentos transgénicos, ¿no? Entonces, hay algunos que son tecnológicamente modificados. Si estos están bien elaborados, son bien teniendo las técnicas adecuadas incluso de su elaboración, no hay hasta ahorita una prueba evidente que puedan ocasionar este cáncer. Bien.
Bueno, Damaris Tatiana, buenas tardes, doctora. ¿Cuál es el cáncer más difícil de curar? Bueno, es un tema médico, Sí, ¿no? claro. Entonces creo que esto, más bien diríamos, pasándole a nutrición, quizás en cuál de ellas hay que tener más cuidado de repente en la alimentación. Sí, es de los pacientes con de cáncer de estómago, porque encontremos las alternativas, las alternativas, por ejemplo, en este caso, como no pueden ir las sondas nasogástricas al tubo digestivo, entonces, Claro. entonces la alternativa que queda son otras que son más difíciles de atenderlas, ¿no? Por eso. Pero realmente todos son de cuidado, ¿no? Y hay que tenerlas. Bien. La siguiente pregunta, por favor. Herminia Torres. Buenas tardes, doctora. Mi pregunta es, ¿por qué un paciente con tratamiento de quimioterapia debe consumir verdura y frutas sancochadas? Es sobre todo por el tema de pueden tener algunos agentes patógenos, ¿no? Que le pudieran de por sí, o algunas toxinas que pudieran hacer que el paciente pueda tener algún grado de contaminación. Esfuerzo por contestar muchas de nuestras preguntas que tenemos. ¿Tenemos más preguntas ahí, ingeniero? También quizás para ir, muchas felicitaciones a sus exposiciones, ¿no? Muchas gracias a cada uno de ustedes por su participación. Quizás un último mensaje, doctora, que podría darnos antes de terminar la exposición. Por el tema, sobre todo va por el tema de que tengamos, como les decías, mi conclusión al final, ¿no? Hay que tratar de prevenir, no de tener la enfermedad y cómo hacemos para curarla, sino más bien creo que es la parte educativa la que nos falta todavía ir nosotros fomentando una buena alimentación saludable, estilos de vida saludable, vamos a prevenir la enfermedad, ¿no? Actividad física, tengamos momentos también de un estado emocional saludable y contribuir a que realmente las personas tengan un momento de distracción, de tener aire puro, de tomar líquido, cosa que nosotros muchas veces reemplazamos un desayuno por tomar una gaseosa, reemplazamos un horario de un almuerzo por comer un snack, y así avanzamos tan rápido en nuestra vida diaria que no nos detenemos realmente a pensar que todo entra por la alimentación, todo entra por la comida, y a las finales cuando estos malos hábitos alimentarios son muy frecuentes, es que conllevan a una serie de enfermedades, ¿no? Y eso es lo que yo les incentivo a que puedan en lo posible comer alimentos naturales, dejar los alimentos procesados, ¿no? Y realmente hacer uso de una alimentación más en casa, que a veces en la calle encontramos alimentos mayormente procesados, ¿no? Y por ese tema es que yo realmente digo, la parte educativa nos falta mucho educar a las personas en ese aspecto. No es comer para llenarnos, no es comer, realmente es comer para nutrirnos y preservar un buen estado de salud. Bien, doctora, no sé si me permite de repente contestar una última pregunta que veo que bastante énfasis está haciendo Corita. Dice, ¿qué no debo comer si estoy recibiendo quimioterapia? En el momento, sobre todo alimentos demasiado grasosos, ¿no? Que puedan interrumpir de repente el tratamiento de la quimioterapia, y como hace un momento también hubo una pregunta muy parecida, alimentos demasiado azucarados. Bien, ahorita ahí va la respuesta. Entonces, alimentos que tengan alto contenido de grasa y alimentos que estén con alto contenido también de azúcares, ¿no? Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Realmente se ha vuelto muy, muy interesante este conversatorio. Nos alegra definitivamente
que cada día más se van conectando más personas y pues tengamos el único principio que es ir compartiendo nuestros conocimientos que podemos tener. Gracias a cada uno de ustedes, gracias doctora por tener ese honor de poder contar con su presencia a pesar de la cuesta de la salud que usted está atravesando. Bien, un agradecimiento a cada uno de ustedes y que tengan un bonito inicio de semana, ¿no? Para esta semana de bastante actividades seguramente en todos nuestros trabajos. Bien, muchísimas gracias a cada uno de ustedes, gracias también a todo el equipo que me acompaña, ¿no? Desde ingeniería hasta la técnica de enfermería, todo un equipo que somos del Hospital Tarapoto. Recuerden también que esta exposición ustedes lo van a poder encontrar dentro de las 48 horas en nuestro canal de YouTube. Si ustedes pueden ingresar y volver a escuchar, de repente si es que hemos tenido algunas dificultades ahora con el audio, pero lo van a poder conectar ustedes también y pueden hacer de repente sus preguntas que ustedes tengan entendido. Pueden bajar también las exposiciones de nuestro canal de YouTube si ustedes consideran necesario. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.